Bajo los océanos del mundo yacen ruinas, templos y ciudades que un día fueron el corazón de grandes civilizaciones. Algunas fueron tragadas por terremotos, otras desaparecieron en cuestión de minutos, y muchas jamás debieron ser halladas. ¿Qué secretos esconden estas ciudades sumergidas? ¿Por qué la historia las quiso borrar del mapa? Quédate hasta el final, porque hoy descenderemos a las profundidades para descubrir 7 lugares que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Número 7. Atlántida. Hace más de 2000 años, Platón habló de una civilización desaparecida que poseía tecnología y conocimientos adelantados a su tiempo: la Atlántida. Según él, sus habitantes dominaron los mares antes de ser tragados por el océano en un solo día y una noche. Durante siglos se consideró solo un mito, hasta que comenzaron a surgir hallazgos que encendieron nuevamente la duda. En el fondo del mar de Santorini, arqueólogos descubrieron restos de una ciudad minoica con calles pavimentadas, cerámica avanzada y sistemas de drenaje, destruida por una erupción masiva hacia el 1600 a.C., una fecha que coincide sorprendentemente con la cronología que Platón describió. En las Islas Azores, expediciones recientes detectaron muros rectangulares y formaciones alineadas a más de 40 metros de profundidad. Y en el noroeste de África, el Ojo del Sahara, visible desde el espacio, presenta una forma circular idéntica a la que Platón atribuyó a la ciudad perdida. Cada uno de estos lugares muestra fragmentos de una historia que parece repetirse, civilizaciones avanzadas que desaparecieron sin explicación. Tal vez la Atlántida no fue un mito, sino el recuerdo de un mundo que realmente existió, hoy dormido bajo siglos de silencio y mar. Número 6. Heracleion. Durante siglos se creyó una leyenda egipcia. Los antiguos textos hablaban de una gran ciudad costera llamada Heracleion, donde los faraones ofrecían tributo a los dioses del mar. Nadie sabía si realmente existió. Hasta que, en el año 2000, un grupo de arqueólogos encabezado por Frank Godio la encontró, enterrada bajo 10 metros de agua en la bahía de Abukir, cerca de Alejandría. Allí, entre la arena y el silencio, surgieron templos colosales, estatuas de más de 5 metros de altura, sarcófagos de piedra y restos de embarcaciones perfectamente conservadas. Se hallaron monedas, joyas y hasta instrumentos rituales que datan del siglo VIII a.C. Todo indicaba que Heracleion fue un puerto clave para el comercio y la religión del antiguo Egipto. Las investigaciones revelaron que un terremoto seguido de un tsunami hundió la ciudad en el mar hace más de 1200 años. Pero muchos se preguntan por qué desapareció tan completamente de los registros oficiales. ¿Fue una tragedia natural o algo que Egipto quiso borrar de su historia? Hoy, Heracleion sigue emergiendo lentamente desde las profundidades, recordándonos que incluso los imperios más poderosos pueden ser devorados por el mar. Número 5. Port Royal. A mediados del siglo XVII, Port Royal, en Jamaica, era conocida como la ciudad más rica y más pecadora del Caribe. Refugio de piratas, corsarios y comerciantes, sus tabernas rebosaban de oro, ron y violencia. Se decía que allí se cometían más crímenes por metro cuadrado que en cualquier otro lugar del mundo. Pero el 7 de junio de 1692, todo cambió en cuestión de segundos. Un terremoto devastador, seguido de un tsunami, hizo que 2/3 de la ciudad se hundieran directamente en el mar. Las calles, los templos y las casas se desplomaron, arrastrando consigo a más de 2000 personas. Testigos de la época afirmaron que el mar se abrió y tragó la ciudad, como si la naturaleza cobrara venganza por sus excesos. Durante siglos, Port Royal permaneció bajo el agua, casi intacta, conservada por la arena. En el siglo XX, arqueólogos marinos redescubrieron el lugar y hallaron casas enteras, botellas selladas, muebles y monedas de oro en perfecto estado. Hoy, Port Royal es considerada la Pompeya del Caribe, un recordatorio tangible de cómo la riqueza y la corrupción pueden desaparecer en un instante. Algunos buzos dicen que, en las noches tranquilas, aún se escuchan campanas bajo el agua, como si la ciudad siguiera viva, esperando ser redimida. Número 4. Dwarka. En los textos sagrados del Majábharata se menciona una majestuosa ciudad llamada Dwarka, construida por el dios Krishna y destruida por el mar tras su muerte. Durante siglos se creyó una leyenda religiosa, hasta que, en el año 2001, un equipo de arqueólogos del National Institute of Ocean Technology de India
hizo un hallazgo que dejó al mundo sin aliento. A unos 40 metros de profundidad en el Golfo de Cambat, se encontraron restos de muros, estructuras simétricas, columnas de piedra y objetos tallados con precisión. Las dataciones por carbono revelaron que algunos fragmentos tenían más de 9000 años, muchísimos años antes de lo que la historia oficial reconoce como el inicio de la civilización india. El descubrimiento desató un intenso debate. ¿Eran ruinas de la mítica Dwarka o de una cultura perdida aún más antigua? Los arqueólogos hallaron cuentas de cerámica, anclas de piedra y patrones urbanos que sugerían una planificación avanzada. Aunque parte de la comunidad científica sigue siendo escéptica, las evidencias son innegables. Bajo esas aguas yace una ciudad que no debería existir según los registros actuales. Dwarka nos recuerda que, a veces, los mitos no nacen de la fantasía, sino del recuerdo de algo que realmente sucedió. Número 3. Xicheng. En el este de China, bajo las aguas del lago Qiandao, yace una ciudad completa. Templos, murallas, esculturas y calles que alguna vez estuvieron llenas de vida. Su nombre es Xicheng, la ciudad del león, un próspero centro comercial de la dinastía Han que desapareció no por un desastre natural, sino por la mano del hombre. En 1959, la construcción de la represa de Xinan inundó más de 1000 aldeas y 5 pueblos enteros. Entre ellos, Xicheng quedó atrapada bajo 40 metros de agua, conservada como en una cápsula del tiempo. Décadas después, buzos descubrieron una visión imposible. Viviendas intactas, templos budistas, arcos con dragones tallados y estatuas que aún guardan sus expresiones. Los expertos la llaman la Atlántida del Oriente, una ciudad real detenida en el tiempo. Un recordatorio de que el olvido no siempre proviene del paso de los siglos. A veces, lo provoca el progreso mismo. Hoy, cada expedición revela nuevos murales, puertas selladas y pasajes ocultos. Xicheng sigue allí, dormida bajo el agua, esperando que alguien escuche su historia. Número 2. Pavlopetri. Frente a las costas del sur de Grecia, a pocos metros bajo el mar Egeo, descansan las ruinas de una ciudad que desafía la historia. Pavlopetri, considerada la urbe sumergida más antigua del mundo, fue descubierta en 1967 por el arqueólogo Nicholas Fleming, y estudios posteriores confirmaron que su antigüedad supera los 5000 años, anterior incluso a la civilización micénica. Bajo las aguas cristalinas aún se distinguen calles, casas, templos y plazas perfectamente trazadas, además de cámaras funerarias y sistemas de canalización que muestran un nivel de urbanismo avanzado para su tiempo. Las investigaciones sugieren que Pavlopetri fue un importante centro comercial que conectaba a Creta con el resto del Mediterráneo. Un terremoto y un posterior hundimiento del terreno la sumergieron lentamente, alrededor del 1000 a.C., preservándola con una claridad sorprendente. Hoy, gracias a la tecnología 3D, los arqueólogos han reconstruido digitalmente la ciudad, revelando cómo era antes de su caída. Caminar virtualmente por Pavlopetri es como mirar el reflejo de un pasado intacto, una prueba viva de que bajo el mar aún existen páginas enteras de la historia humana esperando ser leídas. Número 1. Baia. A pocos kilómetros de Nápoles, bajo las aguas del mar Tirreno, se oculta una ciudad que fue el paraíso de los emperadores romanos, Baia. En su época dorada, fue sinónimo de lujo, placer y excesos. Aquí descansaban figuras como Julio César, Nerón y Calígula, rodeados de templos, termas y palacios bañados en mármol. Pero la misma fuerza que la hizo prosperar terminó sepultándola. Baia se asentaba sobre una zona volcánica activa, parte del campo Flegreo, y entre los siglos 3 y 8 después de Cristo, los constantes movimientos del terreno la hundieron lentamente bajo el mar. Cuando los arqueólogos la redescubrieron, hallaron un mundo congelado en el tiempo, mosaicos intactos, estatuas de dioses, columnas erguidas y villas sumergidas en un silencio eterno. Hoy, buzos y científicos exploran sus avenidas bajo el agua, iluminando con linternas los pasillos por donde alguna vez caminó la élite del Imperio Romano. Baia, la llamada Pompeya bajo el mar, es más que una ruina sumergida. Es el reflejo de una civilización que alcanzó la gloria y fue devorada por el fuego y el mar que ella misma despertó. Bajo el mar, aún duermen ciudades que alguna vez fueron el corazón de civilizaciones enteras. Cada hallazgo revela que la historia que conocemos es apenas la superficie. ¿Cuántas más seguirán ocultas, esperando ser descubiertas?
Si te apasionan los misterios que la Tierra aún guarda en silencio, suscríbete y acompáñanos a seguir explorando lo que el tiempo intentó enterrar.